Estamos aquí en nuestros debates Transforma España, como siempre, en el balance 8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Pues hoy vamos a hablar de algo que me toca muy de cerca. Vamos a ponerle en el disparadero o en la foto al periodismo y a los periodistas. Lo vamos a hacer de la mano de un buen amigo, Fernando Jáuregui. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fede. ¿Cómo estás? Encantado de Muy estar aquí bien. contigo. Y esperando que se conecte, que confiamos en que lo haga en breve. No confíes nada en Fede, en Sergio. No me tengo que confiar porque si no no se hace polvo. Pero bueno, esperamos que en algún momento Sergio Martín, que ha sido director del canal 24 horas de Televisión Española y de los desayunos de Televisión Española, pues se reincorpore también. Eduardo, yo creo que como siempre te toca... A pesar de que en esto los expertos somos nosotros, bueno, no lo sé. Me atrevo somos expertos. a hacer una introducción. Una breve introducción, ¿no? Venga. Yo creo que hablar de periodismo y comunicación ahora quizá exige referirse a un tema previo. Alguien dijo, algún historiador dijo, que cada revolución va precedida por dos cambios capitales. Uno en el lenguaje y el otro en la energía. Bueno, aquí estamos entrando en lo que se llama la sociedad de la información o de la comunicación. Yo creo que la técnica propició hace 5 siglos el que una persona pudiera hablar no a una pluralidad de gente, cosa que pasaba en el teatro griego o en el Senado romano, sino que pudiera hablar a una multitud. Y eso fue con la invención de la imprenta. La verdad es que la imprenta la inventaron mucho antes los chinos, pero en Occidente llegó hace 5 siglos. Y eso permitió hablar a multitudes. Luego apareció la prensa, la radio, la televisión. Y ahora la novedad es que no una persona puede dirigirse a todos, es que todos pueden dirigirse a todos. La comunicación es bidireccional. Antes los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, unos hablaban para muchos. Ahora lo que se permite estos adelantos de la técnica es que muchos hablen a muchos. No hay activos y pasivos, no hay parlantes y escuchantes y oyentes, sino que todos pueden hablar. Y esto, a mi modo de ver, suscita unas cuestiones extraordinariamente interesantes adicionales. Antes hablaban las minorías, unas minorías. Las primeras instituciones que tuvieron medios de comunicación fueron las coronas. Luego fueron siempre unas minorías. En el siglo XIX, con todas las revoluciones liberales, fueron grupos políticos, la prensa era partidista, luego ya se vio más como un negocio. Pero ahora es que puede hablar todo el mundo, no hace falta nada para tener para participar en las redes sociales. Y eso conlleva otro problema, y es que ¿quién responde? Porque ahí da pie al anonimato, da pie a la irresponsabilidad, y entonces no sabemos si va a triunfar un Internet con algún control o va a triunfar un Internet con algún tipo de control que evite, por ejemplo, las comunicaciones dañinas para los niños. Alguien tendría que pensar cómo se va a resolver eso. Yo creo que eso ha hecho que los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, estén pasando por unos momentos extraordinariamente difíciles. Primero, porque pierden oyentes o pierden televidentes, y segundo, porque pierden también una cuota de publicidad. Eso yo creo que, unido al problema del control, hace que deberíamos reflexionar ahora sobre qué le va a venir mejor, qué va a venir mejor a España en un futuro, cómo debemos encauzar esta comunicación y este periodismo actual.
Fernando es fundador de una plataforma que se llama Periodismo 2030, junto con Sergio, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Aparte de ser autor de, no sé, un porrón de libros, ya no sé. Algunos contigo, algunos conmigo, por cierto, pero bueno, unos pocos más que esos que he escrito conmigo. Colaborador en radio, prensa, televisión, ha trabajado desde el país en no sé cuántos medios, ya también he debido de perder la cuenta. En fin, hemos vivido un periodismo muy distinto al que estamos viviendo ahora, o no lo sé. A ver, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Eduardo, la verdad. Todo lo que dice Eduardo me parece interesante, dicho sea de paso, eso hay que decirlo también, porque es un señor que sabe mucho y que además ha tenido experiencias en muchos campos, ¿no? Por cierto, alguna vez hemos coincidido y diferido en muchas cosas, pero bueno, eso está muy bien también. A ver, yo creo que en el fondo, Eduardo, déjame que te diga, creo que siguen hablando los mismos. Los demás son ruido y paisaje. Las redes son enemigas del periodismo. Las redes es una cosa que es una maravillosa vía de comunicación, pero que desgraciadamente está siendo deformada por una serie de hooligans que son los que controlan las redes. Los controlan además sin nombres, apellidos y a base de trolls y de bots y de no sé qué. Y en fin, eso por una parte. Y por otra parte, las fuentes, lo que eran nuestras fuentes, ahora a través de las redes se dirigen directamente a su electorado, a su público, obviándonos a nosotros los periodistas, que somos los que preguntamos y hacemos preguntas incómodas y tenemos lo que se llama mala milk de vez en cuando. Esto, claro, como en las redes no existe, es la interacción directa entre la fuente y el consumidor. Claro, esto es muy malo para nosotros, con los periodistas. ¿Qué quieres que te diga? Nos están minimizando A mí que el presidente Sánchez se dirija a sus partidarios, iba a decir hooligans, qué barbaridad, no quiero decir eso ni muchísimo menos, pero es que casi me sale. No, que se dirija a sus partidarios a través directamente de las redes, permitiendo muy pocas veces que los periodistas preguntemos y casi nunca que repreguntemos, pues me parece preocupante. Pero que es que me parece igualmente preocupante que el señor Messi, a la primera persona que concede una entrevista sea Ibai Llanos, que es un señor que no tiene nada que ver con el periodismo, él mismo lo dice también, y que no le va a hacer una pregunta tan incómoda como le podía hacer un periodista, porque un periodista, el primero que le va a preguntar al señor Ibai Llanos, ¿usted se ha ido por dinero del Barça? ¿Usted va a pagar todo el dinero que debe Hacienda o no lo va a pagar? Y que esto Ibai Llanos no se lo va a preguntar. Y esto pasa también con cantantes y con otras muchas cosas. Entonces, a mí me preocupa, tenemos que redefinirnos, Eduardo, nuestro papel en la historia y en la historia actual, no solamente en el futuro, que en el futuro yo no sé lo que va a pasar, pero en la historia actual también. Y a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? El hecho de que el periodista sea cada vez menos importante, porque pretenden que cada vez seamos menos importantes, por muchas razones. Primero, porque estamos en la miseria, y al estar en la miseria dependemos de que nos den unas cuantas migajas por ahí y entonces pues ya esto es malo. Y segundo, pues porque ¿qué quieres que te diga? No tenemos ahora mismo capacidad de reacción, no tenemos órganos corporativos lo suficientemente fuertes, importantes, influyentes y críticos como para hacer frente a esta ningunización. No se dice ningunización, ¿verdad? De ninguneo no viene eso, pero bueno. Pero aceptamos. Pero entendéis, pero creo que se me entiende todo, a la que estamos sometidos. Así que, oye, creo que hace falta reflexionar, y me parece muy bien, Federico, debo decirte, que hayas planteado este tema, y mucho más que esté aquí Eduardo para de alguna manera encauzarlo. Me gustaría que estuviese Sergio, si algún día llega. Está ya. Sergio, está ya, hombre. Sergio, buenas noches. Sergio Martín, buenas noches. Buenas noches. Decía, hacemos magia. Perdona, Sergio, decía que me gustaría que estuvieses tú, porque tú de alguna manera representas algo que yo no represento ya, que es, digamos, las nuevas voces, las nuevas tendencias, las nuevas posibilidades. Tú y yo es verdad que las discutimos mucho, pero yo no las represento, y tú sí, y por eso me alegro mucho que estés aquí. A pesar de que Federico Quevedo no quería que vinieses, pues yo he hecho lo posible. Claro, no quería Federico que estuviera y sin embargo me abre las puertas de par en par. Encantado, Federico. Hola, Sergio. Un tema, pues, como os estaba contando ahora Fernando, que es un temazo, y allá por donde vamos con este debate del futuro y el presente ya del periodismo, pues suscita mucho interés, y una de las cosas que más nos gusta es ver a las nuevas generaciones, a los jóvenes, planteando nuevas narrativas y nuevas maneras
de contar historias, que al final es de lo que se trata, ¿no? De salir y contar buenas historias sin perder nunca de vista, porque yo creo que ese debate no hace falta tenerlo ni siquiera, ¿no? El periodismo es periodismo. ¿Y qué es el buen periodismo? Pues aquel que busca buenas historias, que tiene fuentes, que contextualiza la información, que busca expertos. Ese es el buen. La gran pregunta creo que ahora no debate sobre las tetas de una canción, que eso también tiene narices, ¿verdad? Es, en fin. Perdona que te interrumpa, pero es que como estoy indignado con eso... ¿Por qué? Explícate, Fernando, ¿por qué estás indignado? Cuéntanos, porque a mí me parece que... Tú lo conoces mejor que yo, que tú has estado allí. Tú estuviste allí y tú lo conoces mejor que yo. Estoy allí. Pero yo, la verdad es que, quieres que te diga, yo no he estudiado periodismo, ¿qué quieres que te diga? Para estar especulando sobre la canción de Eurovisión y sobre si una señora habla sobre tetas en una canción de televisión. El otro día es que me llamaron de una radio, que no era esta, evidentemente, una radio importante, provincial, para que yo expresase mi opinión sobre esta cuestión. Y digo, Jonas, de verdad que te digo que estamos en un mundo, estamos con un follón de todos los diablos en el mundo mundial, como para estar hablando de la señora Chanel y por qué ha sido elegida, y de la otra que escribía lo de las tetas. ¿Qué quieres que te diga? Me parece terrible eso. Perdona, Sergio, que te he cortado. Ya no te corto más. Lo que pasa es que, Fernando, me abres ventanas, es un provocador, porque sabe que te acaba de abrir una ventana en la puerta de par en par. A propósito, porque claro... Bueno, si quieres ahora discutimos sobre Eurovisión y la canción y Chanel y todo lo que pasó ahí, pero antes déjame que diga, Fernando, que yo estoy un poco... Fernando y yo lo discutimos mucho y lo discutimos en privado y lo hacemos también en público, porque yo discrepo un poco de lo que ha dicho Fernando. Yo sí creo que tenemos que prestar atención a las nuevas narrativas que están surgiendo alrededor de los medios tradicionales, de la radio, de la televisión en emisión lineal y por ejemplo, Federico, en la radio, pues tanto la radio digital, los podcasts. Sí, totalmente. Los más jóvenes están acercando al consumo de audio digital a través de los podcasts. Sí, y ahí está surgiendo toda una nueva narrativa también en el periodismo. No solamente en el entretenimiento, que por supuesto, ahí está Twitch, ahí está YouTube y bueno, pues Fernando y yo nos estamos dedicando a analizar lo que está pasando ahí. Pero es que también están pasando cosas muy interesantes en el ámbito del periodismo. Es verdad que he contado de una manera diferente, pero mira, yo hoy mismo investigando sobre lo que, si hay algún modelo alguna manera de contar noticias, o sea, como las que podemos escuchar en la radio o en la tele, en estos nuevos medios o en estos nuevos redes sociales que no son exactamente medios de comunicación. Y efectivamente, claro que hay alguna iniciativa interesante, por ejemplo, en TikTok, donde algunos de los más jóvenes pues están ahí contando noticias y casualmente o curiosamente nosotros, los que pertenecemos, incluido yo, a pesar de que intento estar muy atento a estas nuevas narrativas, pues no prestamos atención a lo que pasa ahí, pero los más jóvenes sí. Y son audiencias millonarias. Y ojo, porque se están informando, porque también les interesa la actualidad, les interesa lo que pasa en Ucrania, les interesa las decisiones del Consejo de Ministros, les interesa lo que ha pasado durante la pandemia, pero se informan a través de esas nuevas narrativas, esas nuevas maneras de llegar a las audiencias. Y creo que tenemos que estar pendientes de lo que pasa ahí, porque dar la espalda es sencillamente no enterarnos de una parte de lo que está pasando. Yo te diré, Sergio, Eduardo, Fernando, esta tarde, aquí mismo en la redacción de la radio, teníamos un debate nos planteábamos si teníamos que empezar a hacer vídeos de TikTok, a subir audios de TikTok, de los programas y con iniciativas de los propios chavales, de la gente que está en la redacción, que es, yo creo, alguien decía, no voy a decir quién decía, no, yo no sé hacer cosas cómicas. Yo decía, es que esto no tiene por qué ser cómico, o sea, es que esto puede ser muy serio, aunque esté en TikTok, ¿no? Precisamente, hay gente que hace cosas muy serias en TikTok, ¿no? No solamente es cómico, divertido o tal, también puede ser algo serio, ¿no? Alguien tan serio como Eduardo, tú ¿eres capaz de seguir TikTok? Yo no, te lo digo, la verdad, a mí me aburre una barbaridad. Claro, cada vez que cae en mis manos una cosa de TikTok me parece una tal chorrada de tal calibre que no me interesa nada. Pero tus hijas, Eduardo, y las mías... Mis hijas no siguen TikTok, ¿no? Mis hijas están en la literatura Gaceta y cosas de esas, con Lacan, estas cosas. Yo creo que estamos hablando de muchas cosas, todas son verdad, todas son interesantes, pero son cosas distintas. A mí me parece que la juventud en general tiene una misión, que es vencer a la generación anterior. Eso le ha pasado a todas las juventudes durante toda la historia. Intentan encontrar un lugar en el sol contra el que lo tiene hoy. Entonces yo creo que se unen ellos, es verdad, se dedican a las redes sociales, cosa que los mayores no nos dedicamos. Ese es un fenómeno. Otro fenómeno es que
estamos en mitad, lo hablamos muchas veces con Federico, en mitad de una globalización. Y hay una especie de río revuelto, de totum revolutum. Y ahí, pues todo el mundo es igual. Pero no es solo en la persona de periodista profesional o no, es que el vehículo, un artículo de 1000 palabras de opinión, se puede desgranar ideas. ¿Cómo se llaman? Un tuit, que son 140 caracteres. Eso no se puede, no cabe una idea en 140 caracteres. Entonces hay gente un poco pobre que no necesita ideas. Hay gente que le viene... Alguna vez escuché, hace muchísimos años, una persona de baja cultura utiliza 800 palabras. No tiene más. El castellano tiene 60 y tantas mil, me parece. Una persona culta, un universitario con carrera, utiliza 3.000, 4.000. Una persona premio Nobel utiliza 10.000. Bueno, estamos hablando de 800. Según qué premio Nobel, cuidado. Vale, de acuerdo. De 800 a 8.000. Pues igual pasa con las ideas. Hay gente, yo creo que es una cosa que no es denigrante para nadie. Hay gente que le gusta el fútbol y hay gente que le gustan las motos. Y ninguno es mejor que otro. Hay gente que le gusta trabajar con las ideas y hay otro que le gusta trabajar con las manualidades. Tampoco uno es mejor que otro, simplemente son diferentes. Estamos empeñándonos en dar carrera universitaria a una parte de la población que ni sirve, ni quiere, ni la necesita. Estamos empeñándonos ahí en hacer eso para gente que si la quisiera habría que dársela. Pero si no la quiere, si no la necesitan, estamos tirando el dinero a las puertas en eso. Entonces, yo creo que los periodistas lo que me parece que toca, yo no soy quien para decirlo, pero me parece que toca os va a exigir estas novedades una rehabilitación, una revitalización de la función del periodista. El periodista es un intermediario entre el que da la noticia y el que la recibe. Y lo que tú decías es un ejemplo, yo le pregunto por cosas que él no quiere que se le pregunten, pero la gente sí quiere. Yo represento de alguna manera a la audiencia. Eso en las redes sociales no pasa porque no representan, no son profesionales, no saben. Yo creo que son dos públicos distintos y que una vez que hayamos pasado este río revuelto se distinguirá el uno del otro. Yo creo que eso debemos tenerlo. Yo te voy a decir una cosa, Eduardo. Yo cada vez me siento más incapaz de ejercer la profesión de periodista. ¿Así? Tal y como la ejercen mis compañeros más jóvenes, sí. Yo no tengo la cualificación tecnológica ahora mismo. Ha cambiado mucho. Ni la cualificación tampoco... la acumulación de datos que a lo mejor puede tener incluso Sergio Martín, que aunque parezca más joven, tampoco es tan joven ya, pero también tiene otra cosa, tiene otros conocimientos que yo no tengo. A mí me hablas de TikTok y bueno, pues me he tenido que ayornar a TikTok, me hablas de Twitch y me hablas de... He tenido de alguna manera que aceptar eso y que meterme ahí. Tú dices, no usamos las redes sociales, sí, yo las uso mucho, pero sin mucho amor, te digo la verdad. Pero yo ahora mismo me he convertido en un periodista de opinión, un señor que está arrumbado ahí y al que, por cierto, cuando Sergio y yo vamos a hacer nuestras presentaciones por ahí de nuevo periodismo, pues hay compañeros, y ya compañeros incluso instalados, que me tratan de usted, cosa que me llevan los diablos, ¿qué quieres que te diga? Pero me tratan de usted. ¿Por qué me tratan de usted? Porque me ven de otra galaxia, no de otra generación, de otra galaxia. Soy un diplodocus ya que tengo muy poco que decir, excepto en estos foros para decir que tengo muy poco que decir. Así como suena, y a lo mejor, yo una vez le dije a Sergio que él sería el heredero de lo que yo podía dejar en esta vida, porque él es otra cosa. Entonces, ahí está, hay heredero, di algo, Ereu, que tú eres aquí el Ereu. Me nombraste el Ereu, sí. No, fíjate, de lo que decías, Eduardo, no puedo estar más de acuerdo con ese análisis de que, bueno, pues la principal misión de toda generación es, si quieres, superar a la anterior, ¿no? Pero en esto del debate y la reflexión sobre el ejercicio del periodismo, a mí, exactamente igual que acabo de hacer una defensa acerca de las nuevas narrativas, las nuevas formas de contar historias, sí que es cierto que me preocupa mucho algo, ¿no? Y que creo que es una novedad con respecto a otras tensiones entre generaciones que hemos vivido otros, yo con mis padres y vosotros con los vuestros, ¿no? Y es que yo recuerdo, y de esto no hace tanto, que pues puede que yo viera programas diferentes en televisión a los que veían mis padres, pero compartíamos espacios. Mis padres sabían perfectamente lo que era
la televisión y compartíamos precisamente, como había una televisión en el hogar, pues compartíamos ese mismo electrodoméstico y a veces compartíamos incluso contenidos que veíamos en familia, ¿no? Ahora está pasando un fenómeno completamente nuevo. Es que si tú le preguntas a una generación, por ejemplo a los más jóvenes, quiénes son sus referentes culturales, sus referentes periodísticos, quienes les cuentan las noticias, te darán una serie de nombres que a la generación de sus padres ni siquiera les suena. Si yo os hablo de Gref, de la gata de Schrödinger, en fin, de Ibai Llanos, del que hemos hablado mucho, sí. Muchos de estos nombres... No es un referente periodístico, por mucho que te empeñes tú, pero bueno. No estaba poniendo... no te sé que he dicho referente cultural, no he dicho referente periodístico. Pero digo esos referentes culturales, que lo son sus prescriptores, sus padres ni siquiera los conocen. Es más, si les dicen que los ven en una plataforma que se llama Twitch, probablemente algunos de sus padres ni siquiera sabrán qué es eso de Twitch. Y creo que esto es un fenómeno nuevo porque nos aleja. Compartimos esferas completamente diferentes, mundos distintos, y por tanto los puntos de encuentro son más difíciles. Y dicho eso, llegando al punto de las redes, hay otro tema que me parece muy preocupante. Hace no tanto tiempo, y a nosotros seguramente, que somos consumidores habituales de medios de comunicación, pues si tú me preguntas dónde he leído algo, te diré que lo he leído en El País, o en El Mundo, o en ABC, o lo he escuchado en Capital Radio, o lo he escuchado en la SER, o en Radio Nacional. Ahora cada vez más ocurre que si le preguntas a alguien dónde ha visto la noticia, te dirá que la ha visto en Twitter o en Facebook. Sí, claro. Esto es preocupante porque efectivamente no son medios de comunicación, son redes sociales. Redes sociales que en muchas ocasiones se nutren de noticias de otros medios de comunicación. Pero la fuente se diluye. Y como la fuente se diluye, nos iguala a todos. Y ahí hay un efecto muy perverso, que es el de pensar que una cabecera digital, por ejemplo la del País, es igual porque tiene el mismo formato, tiene el mismo diseño, que pues un periódico digital que pudo surgir ayer. Y para mucha gente será lo mismo. Pero no es lo mismo, porque un medio de comunicación tiene periodistas, tiene redacción, tiene periodistas que salen a la calle a buscar noticias, y a lo mejor otros medios de comunicación, que ni siquiera lo son, lo que hacen es copiar y pegar lo que han encontrado en las redes. No tienen nada que ver, ya, pero las redes nos igualan a todos. Y creo que ese es un efecto muy perverso con el que creo que tenemos que lidiar y que creo que tenemos que combatir. Yo quería plantearos, porque por centrar un poco la cuestión, es decir, todo esto que estáis diciendo me lleva a un planteamiento creo que es clave, ¿no? Es decir, hemos visto como medios, como El País, por ejemplo, que yo recuerdo hace, pues tampoco mucho, es decir, tenía tiradas de 1 millón de ejemplares. Ahora, sin embargo, se da con un canto en los dientes y llega, no sé, a los 100.000. No sé si tiene 100.000 ejemplares de tirada al País. Ya, no. Lo dudo, ¿no? Que tenga 100.000 ejemplares. De tirada no sé, pero de venta... De venta lo dudo, desde luego. Pero es que yo he visto ventas de más de 1 millón de ejemplares del diario El País aquí, ¿no? Hace 20 años, cuando Antonio Casado, Jesús Cacho, yo empezamos en Confidencial.com, y un señor que está sentado enfrente mío empezaba un poco antes que nosotros otra cosa que se llama micanoa.com, ya nos adelantamos un poquito a nuestro tiempo y empezamos a hurgar en eso que se llaman las redes Internet. Pero no sé si nos han sobrepasado, y el futuro de la prensa de papel, la verdad es que ahora mismo es bastante negro, ¿no? O esa es la impresión que yo tengo. Yo no lo creo, Yo no lo creo. A mí me da la impresión de que en estas épocas de innovaciones tan continuas, tan rápidas, pues es como un río en la parte alta del cauce, donde hay rápidos, y no es el tiempo del reposo. Cuando tú decías, se me queda de opinar, pues claro, y a mí y tenemos profesiones distintas. ¿Y yo qué hago? Pues opinar. En el mejor de los casos, dar consejo. Pero si nos volvemos para atrás, la función de los viejos, y tú y yo lo somos, es dar consejo desde hace... Los romanos llamaban a los viejos los senex. De ahí viene la demencia senil. Pero de ahí viene el Senado, y de ahí viene el Sínodo, y de ahí viene el Sanedrín. Es decir, los órganos que llaman consultivos, ¿no? Es decir, que esa es una función que nos corresponde. Las tiradas, es verdad, pero habrá que ver al final quién se queda con el papel y quién se queda con la pantalla. Probablemente haya más de la pantalla. Probablemente nosotros seamos de las últimas generaciones que utilizamos el papel, pero yo preferiría, antes de hacer un juicio definitivo, esperar un poco a ver qué pasa. Mira,
Yo no quiero dar consejos. Yo no me siento capacitado para dar consejos, solamente para analizar cosas y yo digo sugerencias. No me atrevo. Pero yo te voy a decir una cosa. Nunca, como ahora, llevo 50 años ejerciendo la profesión, nunca he visto una ruptura generacional como la que tenemos en estos días. Sí. Generacional que indica también tecnológica, indica espiritual, moral, ética y estética. Estamos ante una ruptura como yo no había visto jamás. Ante una generación que es no la mejor preparada de nuestra historia, sino la peor. La peor preparada. La de ahora, sí, la de ahora. Yo di clase en la universidad y el otro día me preguntaron unos señores que quién era el Kremlin. Y yo digo, 40 tenía de alumnos. Y yo pienso, los otros 39 se van a reír mucho con esto de que preguntando. No, los otros 39 también quería saber en qué equipo juega el Kremlin. Con lo cual ya, pues ¿qué queréis que os diga? Me parece que es tremendo. Los periodistas jóvenes, en general están poco formados. Y hablo de los periodistas, pero podía hablar de los universitarios en general. Yo el otro día di una charla, que Sergio lo sabe, que dije, pues mira, acabo de venir de ver a Carlos Solchaga, porque estoy haciendo un libro con Carlos Solchaga. Ni la menor idea de quién es ese tal Carlos Solchaga, que es un hombre que ha sido muy importante en este país, que ha hecho muchas cosas en este país. Eduardo Serra ha hecho muchas cosas en este país y ya es que, lo siento mucho, Eduardo, no pintamos para nada. O sea que, en fin, una vez dicho esto, yo creo que el papel todavía tiene que jugar, digo porque ya estamos saltando de una cosa a otra, pero el papel todavía tiene que jugar un papel, vale la redundancia, porque, mira, yo el día que me muera, quiero que mi esquela salga en papel, no en un periódico digital, porque seguramente nadie se enterará si sale en un periódico digital. Eso pasa, es muy rápido. Yo quiero que le digan que voy a estar, mi funeral va a ser en la parroquia de tal y no sé cuántos. Y eso es el papel. La gente todavía quiere papel. El papel todavía cuenta cosas. Nosotros en el periódico este que hacemos, tú sabes, creo que lo conoces, Fede, el libro este que hemos hecho de Periodismo 2030 con la Fundación AXA, que con la encuesta y todo eso, ahí lo que nos se dice es que la gente lo que lo más le interesa son las noticias locales, las noticias próximas, las noticias, y esto solo lo cuenta el papel. Solo lo cuenta el papel, porque el papel está ahí pegado al terreno, te cuenta las farmacias de guardia, el campeonato de liga de la tercera regional de ahí no sé qué, y los cines que dan ahí en la esquina, y el restaurante que no sé qué, que abren y no abren. Y sin embargo los demás no. Y eso es un referente. Diga lo contrario el exdirector del Washington Post, que dice que no, que el papel ha muerto, y lo diga quien lo diga. Todavía el papel tiene que jugar un gran papel. Y voy a decir una cosa más. El papel, muy rápido que tengo que cortar. El papel en esta pandemia, en este confinamiento, ha tenido un protagonismo heroico. Salir todos los días un periódico de papel con los kioscos cerrados y los bares cerrados, tener las narices de seguir saliendo, eso, ha sido un servicio a la sociedad que la sociedad tiene que reconocernos. Una pequeña pausa para la publicidad. Capital Radio, la genuina radio económica. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Margarita Rivas, broker y escritora. Hay que ser muy valiente para cuando sucede un crack como los que yo viví en el 87 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía Benjamin Grasal, a mí me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo, que es cuando es el momento de comprar. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Capital Radio. Siente la economía. Radio.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y seguimos en nuestro debate Transforma España, analizando el periodismo del siglo XXI. Sergio, te toca. Dime. ¿Qué te toca? Pues, Federico, es que planteabas un tema antes, cuando me preguntabas por las tiradas de radio, que me quedaba yo pensando que en realidad estabas planteando un tema de mucho calado, que es lo de negocio. Ya sé que cuando hablamos de periodismo, y a Fernando y a mí nos ha pasado, que a veces hemos hecho debates y la gente dice, lleváis una hora hablando de quién paga esto, de cómo se sustenta y no de periodismo, pero es que yo creo que una cosa no se puede separar de la otra, porque claro, esto ha cambiado mucho. Si ya no se vende papel, o se vende muy poco papel, yo también creo que el papel sigue teniendo un papel fundamental. Lo que ha hecho Fernando lo suscribo palabra por palabra. Creo que ha hecho un papel, valga la redundancia, absolutamente heroico durante la pandemia, y creo que le queda larga vida al papel. Pero es verdad que cada vez se venden menos periódicos en los kioscos y cada vez hay más consumo digital, que veníamos del gratis total, creo, un error grave que comete la industria, y claro, después intentar que los usuarios paguen por algo que han obtenido de manera gratuita durante tanto tiempo es muy difícil. Pero es verdad que estamos ahora ante ese momento de los muros de pago, al que creo que alguien tendrá que poner orden, porque uno puede pagar 1, 3, los 4 muros de pago, pero aún así no tienes acceso a toda la información. Alguien dirá, bueno, y antes también tenías que comprar 1, 2, 3 o 4 periódicos. Cierto es, pero en cualquier caso los consumos, la manera de la que nos informamos ha cambiado, ¿no? Uno va saltando de una información a otra, de un digital a otro, y ahora uno no lee como antes desde la portada hasta la contraportada, sino uno va saltando, ¿no? De manera que eso de la industria, de cómo vamos a financiar esto, de quién y cómo va a pagarlo, es importante, porque ligado íntimamente a esto está algo que venimos sufriendo en los últimos años, que es la precariedad. La precariedad en el periodismo hace que, pues cada vez sea más artículo de lujo tener una redacción, algo tan obvio como tener periodistas que cubran la información allí donde se produce, pues cada vez es un bien que escasea más. Y eso hace que tengamos cada vez información de menor calidad. Información de menor calidad, esa práctica de la que yo hablaba antes, de copiar y pegar, y por tanto, que haga tan difícil buscar información fiable en momentos delicados. Esto pasó al inicio de la pandemia. La gente estaba ávida de noticias, de información fiable, y había, nunca como ahora en la historia ha habido tanta información. El problema es que hay que distinguir la información de la que te puedes fiar de la que no te puedes fiar. Y claro, si no tenemos medios de comunicación bien financiados, que tengan buenos periodistas, el buen periodismo cuesta mucho dinero. Una buena redacción es costosa y hay que mantenerla. Y yo creo que tenemos que hacer en el periodismo una labor de explicar esto. Mire, a usted le puede parecer lo mismo teclear en cualquier buscador, en Google, por ejemplo, accidente no sé dónde, para informarte de esa noticia, pero si no recurres a una fuente fiable, puedes obtener información, mercancía averiada. Y si tienes información y mercancía averiada, entonces no serás un ciudadano informado. Y entonces, ¿qué tendremos? Ciudadanos de primera y de segunda, ciudadanos que se pueden pagar muros de pago, que pueden estar bien informados, y otros que no tanto, ¿no? Y que lo hacen a través de las redes, donde pues hay buena información, pero también hay información muy mala. Entonces creo que una de las cuestiones que nos tiene que preocupar es que los periodistas debemos hacer una labor de pedagogía y explicar que la buena información es costosa y que para acceder a ella hay que pagar. Como uno hace con cualquier otro producto o bien o servicio que suscribe o adquiere. Por ejemplo, no ha costado a las nuevas generaciones explicarles que por 7 o por 9 euros tienen acceso a alguna plataforma de vídeo o de música, ¿no? Casi todos los jóvenes están suscritos a Spotify o Amazon Music o Apple Music. Sí. Nosotros tenemos que explicar esto, tenemos que explicar que hace falta pagar por buena información, porque la buena información es costosa. Y creo que hasta ahora no lo hemos sabido explicar. Yo creo que estáis diciendo cosas muy interesantes. Me gustaría subrayar 3 o 4, empezando por esta última, Sergio. Yo creo que habrá ciudadanos de primera y de segunda y de tercera y de cuarta, como ahora hay futbolistas de primera y de segunda y de tercera y de cuarta. Como siempre los ha habido. Claro, siempre los ha habido. Entonces, tenemos antecedentes de lo que nos está pasando. Cuando apareció la televisión, se pensó que acababa con el cine. Cuando apareció la televisión se pensó que acababa con la radio. Hoy la radio goza, como vemos aquí cada día, de buena salud, y el cine sigue gozando de buena salud. Me parece que lo que habrá es diversificación de los públicos.
Habrá públicos que prefieran el papel y habrá públicos que prefieran el... Yo creo que en eso debemos, por eso decía al principio, esperar un poco a ver cómo se van decantando y probablemente subsistirán todos y habrá esquelas en papel. Yo creo que seguirá viendo. Eso espero, porque yo la mía tiene que ser en papel. Has dicho una cosa que me gustaría subrayar, que se oye muchas veces, tú has salido en contra, se oye muchas veces, tenemos la generación mejor preparada, y tú has dicho es la peor preparada. Tú estás dando clase en la universidad, yo no, pero yo empecé a dar clase en el año 1969 en la universidad, la Facultad de Derecho. Y les dije a alumnos de primero, me gustaría saber el nivel educativo que llega un joven madrileño a la universidad. Y por tanto no me importa lo que sepas tú, o lo que sepas tú, o lo que sepas tú. No pongáis el nombre. Y les hice preguntas de que lo que se llamaba cultura general. Dígame usted un ejemplo de arte barroco, o dígame usted quién fue Carlos Marx o José Antonio Primo de Rivera. Bueno, primera cosa, copiaban. Cuando les había dicho no pongáis el nombre, copiaban. Segundo, un ejemplo de arte barroco, alguno puso el Partenón. Ya, bastante barroco es. Sí. La cuestión está en que la gente que ha triunfado normalmente era de los 5 o de los 10 mejores de la clase. Y ahora lo que ven son a los de la mitad de la clase, y la mitad de la clase sabe menos de lo que sabía él. Tú me das la razón con que esta generación no es la mejor preparada de la historia. No, pero la nuestra utilizar tampoco. Un teléfono móvil, no, pero... Yo lo que creo es que cuando tú haces una extensión enorme, como aquí se ha hecho primero del alfabetismo, pues baja la calidad. Antes el tío que sabía, ahora se llaman analfabetos funcionales. Bueno, pero es que antes había analfabetos absolutos, los pobres, ahora ya hemos mejorado y hay analfabetos funcionales. Yo creo que ahora hay más gente que goza de algún bien de la cultura, aunque lo aprovechan peor que los pocos que lo gozaban hace más tiempo. Yo creo que la generación de hoy me parece que es decir, la mejor preparada es tan falso como decir la peor preparada. Coño, hay gente estupenda en esta generación y había gente estupenda en 1900. Hay gente buena, gente mala y gente regular. En 1900 yo no estaba ahí, no lo sé, pero lo que sí te digo es que, a ver, en mis tiempos, y siento mucho hacer el abuelo cebolleta. Yo tampoco estaba en 1900, ¿eh? Ya somos, bueno, te pongas así, si tú y yo somos casi de la misma quinta, no es por nada, o sea que en fin, tú la tienes mejor aprovechada que yo, pero pero yo te digo una cosa, nosotros en nuestra generación de periodistas, por ejemplo, nuestras generaciones de periodistas, nunca cometíamos faltas de ortografía. Eso es verdad. Y ahora sí, porque se lee menos. Nosotros sabíamos quién era Kafka, ahora yo voy a hacer una pregunta un día en la facultad, a ver, ¿quién es Kafka? ¿En qué equipo juega ese tal Kafka? Porque lo sabías tú, no lo sabía toda tu clase. Toda mi clase lo sabía, pero vamos, perfectamente. Y además hicimos un seminario sobre Kafka, me acuerdo. No, perdona. Si quieres ponerte optimista, ponte, pero yo no quiero ponerme optimista, no quiero. Lo que tampoco quiero es hacer excelso el pasado. Cualquier tiempo pasado estoy diciendo anti-excelso el presente, que es diferente. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes, los estamos perdiendo. No ven un periódico en papel en la vida. No escuchan un noticiario de radio en la vida. No ven un noticiario de televisión en la vida. En la vida. Y perdona, y todos, ¿os informáis a través de periódicos digitales? Todos dicen que sí. No es verdad. Luego preguntas qué periódicos digitales y resulta que eso no es así. No es así. O sea Twitter o Instagram o TikTok. Pero es que informarse por Twitter es llevarte a la locura. Y por Instagram ya no te quiero contar nada. Aparte que nosotros estamos empleando un lenguaje anticuado para ellos. Mis alumnos, en general, el otro día lo practicamos, que estuvimos en Zaragoza con Sergio. Sergio y yo estuvimos ahí dando unas clases a unos alumnos en una charla. Yo les preguntaba qué es una crisis de gobierno, porque me chocaba que en una clase que yo había dado nadie lo sabía. Seguían sin saberlo. ¿No saben qué es una crisis de gobierno? Probablemente estamos empleando un lenguaje que ya no es ese, pero crisis de gobierno es una crisis de gobierno, ¿qué queréis que os diga? Y no podemos inventarnos otra palabra porque no hay más que esa. Me preocupa mucho, sinceramente. Y lo siento, Eduardo, no es que puedo ser tan optimista como tú, que me encantaría. Ya sé que tampoco eres muy optimista, porque no, lo que es otra cosa. Me gusta ver las cosas desde la distancia. Entonces, cuentan de los chinos, algún día hablaremos de los chinos, cuentan de los chinos que le preguntaron a un premier chino reciente, no sé si era Deng Xiaoping o lo que sea,
¿y qué piensa usted de Napoleón? Y dice, hijo, es demasiado reciente para opinar. Entonces, me pasa algo parecido con esto. La generación de hoy sabe menos de lo que sabíamos, yo creo, la gente que era la flor y nata de hace 50 años. La flor y nata de hoy sabe más que nosotros y además maneja el ordenador y el móvil y no sé qué. Creo que hay gente, siempre ha habido gente buena, mala y regular. Y siempre ha habido la generación de los mayores que decían, el mundo se va a acabar porque ya la juventud ya no sigue los consejos de los mayores. Y esto me acuerdo que lo contaba un profesor inglés, leía 4 frases todas con el mismo sentido, y a los padres de familia de un colegio, y le aplaudían. Y al final decía, la primera es de un coetáneo de Hammurabi, 2500 años antes de Cristo. La segunda es de Cicerón. La tercera es... Si ha sido siempre igual. Si nos echamos para atrás para ver desde la distancia, vemos que esta generación, como la nuestra, ni es la mejor ni es la peor. No es un tema, Fernando, de optimismo o pesimismo, sino un tema de tomar distancia. Me se os vais, perdón, es de broma, del tema central del debate que seguimos teniendo. Estamos hablando del periodismo. Aunque yo voy a decir una cosa sobre esto. La culpa tengo yo, lo sé. No, pero voy a decir una cosa sobre esto. Yo no creo que la cuestión sea si es una generación mejor preparada o peor que la nuestra. Creo que la cuestión es que es una generación que tiene más oportunidades que la nuestra. Eso sí. Creo en prácticamente en casi todo. Otra cosa es que las puedan aprovechar o que tengan las condiciones oportunas para poderlas aprovechar, pero tienen más oportunidades de estudiar inglés, de salir al extranjero, de aprender tecnología, cosa que para nosotros es complicadísimo prácticamente desde que nacen. Es la generación, esto es lo que se dice, que los niños nacen sabiendo manejar las pantallas. En ese sentido creo que tienen más oportunidades, es en lo que yo creo que entiendo que están más preparados para lo que es el futuro. En yo creo que es ahí. Decir, pero humanísticamente, claro, lo que pasa es que ¿no? Lo que no saben, efectivamente, preguntas quién es Camilo José Cela y la mayoría no tienen ni idea quién es la ministra de Educación, a ver. No, tampoco saben quién es. ¿No? La actual, digo, sí, no estoy hablando de Camilo José Cela. Bueno, esta me ha costado a mí también, ¿eh? Señor, Esta me ha costado a mí aprenderla también. Yo estaba pensando igual, Federico, digo, espérate que lo busco. Hay que espérate un momento que no hago Pilar. Si me sale. Yo recuerdo. Oye, déjame que diga una cosa. Porque había un dato que el otro día lo busqué porque lo había leído en algún sitio y tiene todo el sentido. Decía antes Fernando, ahora la generación actual no lee. Bueno, creo que es la generación que más lee y más escribe la historia, porque pasan horas en WhatsApp. Ya sé que no es lo que Fernando quería decir, pero ojo, porque seguro que con faltas de ortografía, con emoticonos y todo lo que tú quieras. Si WhatsApp sirve como animal de compañía, bueno, pues vale. Bueno, pero por ser riguroso, pues sí que escriben y leen muchas frases. Y sobre lo de la generación mejor preparada o no, bueno, no lo sé. Yo soy más del equipo optimista, pero si me tengo que decidir por algo, que lo que creo es que lo que están es más preparados para las habilidades que requiere el mercado ahora. Es decir, pues claro que seguramente esos referentes culturales que, ojo, seguro que muchos jóvenes que nos estén escuchando dicen, oye, que yo sí sé quién es la ministra de Educación y sé quién, puedo mencionar un arte barroco y seguro que hay muchos, pero para lo que seguro que están mejor preparados que cualquier otra generación es para programación, para inteligencia artificial, para realidad aumentada, para habilidades de comunicación digital. Y es que esto es lo que viene ahora. Bueno, seguramente si además a eso lo complementas con cultura general, pues mejor todavía, ¿no? Pero para esto que viene están muy preparados. Y están cambiando, retomando el tema de la comunicación y el periodismo, están cambiando las reglas del juego. Es que creo que algunos no nos estamos enterando de lo que está pasando aquí. Y aquí la televisión tradicional, de las grandes corporaciones, de A3 Media, de Radio Televisión Española, de Mediaset, frente a lo que está pasando en Twitch, en YouTube, etcétera, que no es anecdótico. Y que claro que hay mucho entretenimiento, y claro que hay muchos que no hacen periodismo, pero hay otras fórmulas que sí lo están haciendo, que están haciendo entrevistas, que están haciendo preguntas delicadas. Yo llevo los últimos días intentando investigar en este asunto y estoy viendo formatos muy interesantes y que además tienen una particularidad, que son seguidos por millones de espectadores. Otro asunto que me gustaría mencionar es que para hacer buena comunicación lo primero que necesitas es audiencias.
Y es que ahora las audiencias cada vez más están ahí. Comparto lo que decía Eduardo, ni la estrella de la tele mató a la radio, ni la tele acabó con el cine, ni creo que la prensa digital acabe con otros, las cabeceras tradicionales en papel. Creo que se complementarán y que habrá que esperar algún tiempo para saber qué es exactamente lo que está pasando. Pero, mientras estamos diciendo esto, cada día las audiencias acumuladas de la televisión en lineal van bajando, sí, y los anunciantes están cada día apostando más y poniendo su dinero para anunciar sus productos en estos nuevos modelos de comunicación. Por eso insisto en que creo que esta pátina que yo encuentro a veces cuando hacemos este debate de intentar restarle valor a lo que se está haciendo en estos nuevos formatos y, como decía yo antes, estas nuevas narrativas, y pensar que es anecdótico y que es cosa de jóvenes y que bueno y que Ibai Llanos no se puede considerar periodista, que no lo es, porque además él mismo lo dice. Creo que es erróneo. Creo que ahí está pasando algo, que hay una pulsión muy potente y que están sabiendo llegar a sus audiencias como no estamos sabiendo llegar en otros medios tradicionales, y creo que hay que prestar toda la atención. Eduardo. Sí, no, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Sergio. A mí me parece que va a producirse una especialización, que unos seguirán gustándoles ir al cine, que otros verán la televisión en su casa, que otros se suscribirán a las televisiones privadas. Eso lo que va a hacer es decantar a la gente en distintos lugares. A lo mejor es poco elegante hablar de primera, de segunda y de tercera, pero sí podemos hablar de A, B, C, de que hay distintos lugares, distintas preferencias para ver una ópera, para ver una obra de teatro, y uno le gusta la platea y otro le gusta el palco. Pues algo parecido debe pasar aquí. Luego, es evidente que la tecnología, los jóvenes nacen con ella y nosotros tenemos a duras penas que intentar habituarnos, pero de alguna manera también recordamos nuestra generación, Fernando, cómo sabíamos manejar los aparatos que acompañaban a la tele que nuestros padres no sabían, el darles la utilidad, o a los móviles, ¿no? Pues eso, y ahora hay más, y además la variación es más rápida y más es mucho más rápida, y por tanto la velocidad de asimilación es más lenta. Sí, pero ahora el periodista, para poderlo ser, para poder ejercer, tiene que ser un poco tecnólogo. Es decir, yo ahora, si yo fuese director de un medio, no contrataría de ninguna manera a un periodista que no sepa hacer una web, que no sepa montar un vídeo con toda facilidad y que no se mueva con una de nativo digital, porque claro, aquí esto se divide entre nativos digitales y los que no lo somos. Entonces, los que no lo somos podemos dar una serie de consejos en una serie de cosas, y los nativos digitales nos la pueden dar a nosotros en otra. Y yo a los chicos jóvenes a los que damos clase, o con los periodistas que están empezando, les digo, no, es que vosotros sabéis mucho más que yo de muchas cosas y por tanto estáis mejor preparados que yo para una parte del periodismo. Pero yo, sinceramente, Sergio, que un periodista pueda hacer un podcast mejor que yo, o que pueda hacer una serie en vídeo mejor que yo, no me lo habilita como periodista. Para mí, periodismo sigue siendo lo de siempre: noticias, todo aquello que alguien no quiere que se publique, y por tanto consiste en sacar realidades que no quieren que se publiquen. Y esto es lo que no entienden, y perdonadme, lo que no entienden las nuevas generaciones, que es que la noticia es una cosa que cuesta mucho averiguar, que tú no te puedes sentar en tu mesa de trabajo y decir, a ver, Jáuregui, vamos a abrir con Wikipedia a ver quién es este tal Jáuregui. No, es que esto no es así. Este es mi gran diferendo con todo esto. Fuentes de información. Es que mi pregunta, Sergio, Fernando, un poco, es decir, yo no sé si esto que para nosotros era un capital hasta hace relativamente poco, es decir, que pudieras levantar un teléfono y se pusieran determinadas personas al otro lado porque eres Fernando Jáuregui, o porque eres Sergio Martín, o porque eres Federico Quevedo. Yo no sé si vale lo mismo ahora. Es la duda que tengo. Yo no lo sé. A mí, yo sé que lo más importante que podemos tener todavía son las fuentes de información. Porque lo más importante que podemos hacer es dar información. Ahora estamos en el caldo de cerebro, que dicen los americanos, ¿no? Estamos en el caldo de cerebro haciendo unos análisis muy así y jugando siempre con las palabras, y tenemos los grandes columnistas que son grandes jugadores de palabras, grandes combinadores, hacen grandes combinaciones, gin tonic de palabras, pero no dan una sola noticia.
no estamos dando noticias, estamos en el periodismo declarativo, fulano dijo, el otro dijo, Aznar corrigió a Pablo Casado respondió, el otro dijo, fulanito el de la moto. Esto no es, desde mi punto de vista, el periodismo que estábamos haciendo antes. El periodismo que estábamos haciendo antes era descubrir cosas que molestaban, porque noticias todo aquello que alguien no quiere que se publique, lo vuelvo a decir una vez más. ¿Esto es lo que estamos haciendo ahora? ¿Las noticias que se están dando es lo que alguien no quiere que se publique? Yo no sé. Oye, yo no sé, Sergio, lo que piensas tú, pero yo, esto de la generación Google me preocupa mucho. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, es que el asunto que plantea, claro, Federico, es que realmente yo lo decía al principio del todo, decía, a ver, periodismo no nos equivoquemos, y ahí yo creo que Fernando y yo tenemos la misma visión y bueno, cualquiera que conozca un poco este oficio, que es un oficio y que se aprende, que cura, se mejora cada día. Por cierto, un oficio en el que hace falta maestros, hace falta compartir, como yo tuve la suerte de compartir en la redacción, grandes profesionales de otra generación, sí, pero que te enseñaban los rudimentos de esta profesión. Y a mí me enseñaron que antes de contar una información, tengo que contrastarla me decían, hasta 3 fuentes. Bueno, dejémoslo en 2. Uh-huh. Bueno, venga, hagamos la vista gorda, venga, una fuente. Tengamos una fuente de la que nos fiamos, ¿no? A la que nosotros le damos credibilidad. Y es verdad que esto es algo que, yo lo decía antes, ¿no? Por las prisas, el copiar y pegar, pues yo he visto el ejercicio muchas veces que una agencia de noticias, agencia EFE o Colpisa o Europa Press, hace una información que tiene una errata y ves exactamente la misma errata en un montón de medios digitales que copian y pegan tal cual, ¿no? Claro, esta es la cuestión. Periodismo es periodismo. Periodismo era hace 100 años y lo seguirá siendo en los próximos 100 años. Es contar buenas historias, es decir, contar historias que no han contado otros, llegar a ellas a través de fuentes y además dar contexto. Es muy importante dar contexto, no dejar ahí la información tal cual, porque entonces confundiremos. Hay un término que a mí no me gusta nada, que es el periodismo ciudadano. A mí no me gustaría que me operase un cirujano ciudadano, del mismo modo que creo que un ciudadano con una herramienta tan potente como un smartphone, que puede grabar vídeo y audio, no es un periodista. Se puede encontrar un día con una noticia por la calle, claro, y puede ser el primero en hacer un vídeo y subirlo en streaming en directo a las redes, claro que lo puede hacer, pero eso no le convierte en un periodista, porque los periodistas salimos todos los días a buscar información y tenemos fuentes y damos contexto y buscamos expertos, ¿no? Que nos ayuden a digerir esa información. Eso es hacer buen periodismo. Yo creo que esto no está en juego, o sea, esto no está en solfa, es decir, yo creo que esto tenemos que repetirlo una y otra vez. Para hacer buena información hay que acceder a las fuentes. Si tienes una fuente primaria, pues mejor que secundaria. Si puedes acceder al protagonista de la información, pues mejor que acceder a alguien que estaba al lado, ¿no? Esto ha sido siempre así en periodismo. Ahora bien, también creo que hay que poner hay que hacer aquí un subrayado sobre lo que hemos vivido en los últimos tiempos, y me refiero desde el inicio de la pandemia en adelante, donde decía Fernando, sacar un periódico a diario era muy costoso y era heroico. Y tanto que era heroico, porque en muchas ocasiones accedíamos a fuentes oficiales para que nos dieran información, que durante mucho tiempo hemos pensado que esas fuentes oficiales eran quienes no nos iban a engañar y nos estaban dando mercancía averiada. Nos estaban engañando, nos estaban contando información que no era, como luego se demostraba que no era cierta. En algunos casos por desconocimiento, porque todos hemos aprendido mucho a lo largo de la pandemia, en otros por ir demasiado rápido, por ir demasiado apresurado, pero en otras ocasiones era interesada. Entonces, claro que la reflexión del valor de las fuentes es muy importante, y creo que hacer una reflexión, pararnos todos y repensar esto, creo que es el momento de hacerlo, porque durante la pandemia hubo muchos ciudadanos, recuerdo sobre todo durante los primeros días, que se acercaban a la información y a esas ruedas de fuentes oficiales que veían en directo, ávidos de información, buscando información, era tan importante, y se sentían luego decepcionados, porque decían, oye, que la rueda de prensa antes de ayer me contó lo contrario de lo que estás contando hoy, que uno de los 2 días mentías, o la información no era correcta, ¿no? Y Fernando y yo hemos hablado mucho de esto, de las fuentes que nos parecían fiables, esas fuentes oficiales, de repente dejaron de serlo, y a algunos de repente se nos cayó el suelo debajo de nuestros pies, porque era lo que nos habían enseñado, ¿no? Uh-huh. Y esto hay que repensarlo. Sí, yo creo que la circunstancia en la que vivimos es muy diferente de la de hace unos no demasiados años, y eso obliga a verlo de otra manera. Fernando se queja, y creo que con toda razón, yo es el periodismo que conocía, el que va a ver la veracidad de la noticia que la gente no quiere dar. Bueno, ahora mismo probablemente hay tal cúmulo de noticias
que nadie se para a pensar si es verdad o es mentira. Lo que estamos viendo es que la gente se pone en bloques. Hay gente que cree que la vacuna cura y hay gente que cree que la vacuna no cura. Hay gente que cree que Trump tenía razón y que había que saltar el Capitolio, y hay gente que cree lo contrario. Es decir, ahora me parece que hay una posición más activa ante una realidad que es demasiado rápida para poderla no degustar, sino digerir. No la podemos digerir. Fernando ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es yo puedo dar, no sé si consejos, sugerencias. A la gente más joven, y la gente más joven nos puede enseñar a manejar pues todas esas nuevas herramientas. En la Fundación vamos a sacar dentro de muy poquito un programa que se llama Talento Senior, que lo hemos estudiado ya mucho, y es decir, los expertos creen que es enriquecedora junto a un joven que sabe tecnologías, el poner uno mayor, un talento senior, porque entre los dos multiplican su eficacia. No es que uno sustituya al otro. Nos ponían el ejemplo del salir a una pista de baile. Siempre caben dos más en una pista de baile, aunque parezca que esté atiborrada. Y cuando sale uno a bailar y saca a su pareja, también caben. Bueno, hay mucho paro juvenil, por desgracia es una realidad con la que deberíamos evitar rápidamente, pero no empece a que haya que dar talento a trabajo a un talento que estamos desperdiciando, que es el talento senior. Gente que en la cúspide de su vida profesional, con 50, 55, 60 años, se está yendo a su casa. Esto no nos lo deberíamos permitir, y no es perjudicar a los jóvenes, sino enriquecer a la sociedad toda, cada una, como tú decías, Fernando, aportando una parte del cocido. No, estamos como en la época del aprendizaje, de los talleres, sí. Pero yo tengo que decir una cosa, porque si no dejaría de ser quien soy. Estoy muy preocupado precisamente por los sabios que somos los periodistas. Me preocupa muchísimo. Hemos asistido a generaciones enteras de afganistanólogos. Yo he comprobado que uno de los afganistanólogos que más presumía de afganistanólogo no sabía situar a Afganistán en un mapa ciego. Esto lo he comprobado porque se lo enseñé. Y dije, ¿no te importa ponerme aquí donde está Afganistán? Ni idea. Esto, afganistanólogos, virólogos, todos los del mundo. Aquí, vulcanólogos, oye, todo lo que hemos sabido, hemos dado lecciones de volcanes. Ucraniólogos, bueno, todo de Ucrania, ¿quién no sabe aquí? ¿Qué periodista lo sabe? No sabemos nada, hay que decírselo, no sabemos nada, y debemos empezar con la humildad de no saber nada. Pero es que a mí, que bueno, que un tipo hable de Ucrania como si supiese dónde están exactamente, que no sabe ni que Kiev es la capital, pues bueno, y esto lo hacen muchos políticos también, dicho sea de paso. Pero, hombre, que nos dediquemos desde las tribunas que tenemos a decir si hay que vacunarse, cuándo, cómo, y si debemos llevar mascarilla o no, o qué es lo que tenemos que hacer, eso ya me preocupa mucho más. Y yo combato a estos compañeros míos, y lo siento mucho, que es que se pasan el día diciendo que es que no hay que hacerse test, que sí hay que hacerse test, que no sé qué. Y yo estoy hablando de algún amigo mío, director de algún medio digital importante. El otro día le veo diciendo, es que no hay que hacerse test. Pero ¿tú qué sabes? ¿Pero qué sabes tú si hay que hacerse test o no? Esto tenemos que empezar a corregirnos. Tenemos que tener una cosa que se llama humildad. Eduardo. Desde luego. Sergio. Sí, no, yo estoy humildad, ya va siendo hora que seamos un poco más humildes, pues nada más que eso. De Ucrania no sé nada. Digo, yo de Ucrania no sé nada. Estuvimos aquí hablando el otro día. Por eso, hablar vosotros, que yo no sé, yo de esto no sé. Ya, pero ¿cuántos compañeros nuestros te dan unas lecciones sobre geoestrategia de Ucrania? Y sobre lo que tú dices, y sobre las vacunas, dije, Sergio, para terminar. Concluye, Sergio. No, iba a decir que completamente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, pero aquí la Pepito Grillo, pues me gusta ir poniéndole cositas, ¿no? Sí, es verdad lo que dice Fernando de que los mismos vulcanólogos luego son ucraniólogos, y luego son afganistanólogos, vale, eso es verdad, pero yo que he tenido la suerte de poder dirigir y presentar tertulias donde sabes cómo empiezas pero no cómo acabas, porque te puede pillar en el fragor de la batalla. A mí me ha pasado unas cuantas veces que estábamos preparados para analizar la política de consumo diario del día y de repente tenías un intento de golpe de Estado en Turquía.
A mí me gustaba contar en la mesa con dos tipos de periodistas. Unos con acceso directo a la información, con fuentes, obvio, pero también me gustaba contar con lo que yo llamaba periodistas de amplio espectro. Es decir, como los antibióticos de amplio espectro. Que estos son periodistas que fundamentalmente tienen valor no solamente por lo que saben, que también, sino por su capacidad de análisis. Creo que a veces es un poco injusto cuando se dice, no, pues ¿cómo es posible que el mismo tertuliano que un día sabe de un tema al día siguiente sabe de otro? Bueno, si ese acercamiento a la realidad lo hace, como ha dicho Fernando, desde la humildad, entonces yo sí lo compro. Y lo compro porque está en la mesa por su capacidad de análisis, no por lo mucho que sabe de Turquía o de Afganistán o de Ucrania o de las vacunas, sino porque con todos los datos sobre la mesa es capaz de componer un relato que va a entender lo que está pasando. Y eso sí que tiene mucho valor. Sergio, que se me ha acabado el tiempo y tú sabes muy bien de qué va esto. Igual que yo. Muchas gracias. Un abrazo, Sergio. Abrazo. Fernando, a ti también un abrazo. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por haberme dado entrada en esto y por haberme dejado participar en esto. Hombre, al lado de gente como Eduardo Serra siempre es un placer. Y Eduardo, a ti te espero la semana que viene. De nuevo aquí en nuestro debate de Transforma España. Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.